Imagina por un momento no tener la necesidad de juzgar a nadie. Imagina no tener el deseo de decidir si alguien es buena o mala persona. Y piensa en las varias formas, en conversaciones, en reflexiones solitarias, en que has juzgado la moralidad de otros. ¿El hacer esto te hizo sentir más liviano o más pesado? Si te has sentido alguna vez moralmente superior a alguien, ¿te dio esto un sentimiento de alegría genuino? Y es que alguna vez nuestro Señor Jesús mencionó: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Porque es muy fácil poner juicios desde nuestra perspectiva y además es que cada momento de nuestra vida estamos juzgando, criticando, evaluando, condenando, marcando, etiquetando, en fin, y en muchas ocasiones en eso se nos va exactamente la vida. Ahora, por supuesto que necesitamos tener una sana parte de nuestros pensamientos, de tal forma de que podamos decidir cuáles cosas son las valiosas que podemos dejar entrar en nuestra vida y cuáles son las que necesitamos rechazar de nuestra vida. Pero por eso el Nuevo Testamento, específicamente el apóstol Pablo decía que examinemos todo y retengamos lo bueno. Todo me es lícito, decía él, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré llevar de todo. Y es que en el contexto que Pablo está diciendo esto, pues algunas personas que estaban saliendo del paganismo e ingresando al cristianismo, unas personas que recientemente estaban dejando sus convicciones idolátricas y que se habían convertido de ser unos adoradores de los ídolos, se habían convertido en seguidores de Jesús, de repente no entendían bien la diferencia y no les importaba estar un tiempo en un templo cristiano o en una comunidad cristiana y luego seguir practicando cosas de los paganos. Y por eso algunos seguían yendo a los santuarios idolátricos en donde se celebraba el culto a la fertilidad y Pablo por eso decía, pues tenemos que tener mucho cuidado con a quién le damos nuestro cuerpo, porque el cuerpo le pertenece a Dios. Y escribe allí en 1 Corintios 6 que el cuerpo, y dijo así: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, que ustedes no sois vuestros. Así dijo San Pablo. Ahora, eso nos da bases para justamente juzgar el pensamiento de nuestra época, donde hay personas que dicen que su cuerpo es suyo y que pueden hacer de su cuerpo lo que ellos quieran. Pero no es cierto, porque según el Salmo 24, pues del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, sí necesitamos tener nuestras buenas convicciones basadas en algo firme. No basadas en nuestras propias conclusiones, sino basadas en algo firme. ¿Y qué más firme que la palabra de Dios? Por ejemplo, este versículo que te acabo de citar del Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y saber que pertenecemos a Dios, saber que nuestra vida no es nuestra, saber que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a alguien más
y que tendremos que rendir cuentas de nuestras acciones a ese ser al que le pertenecemos, entonces nos hace mantener una actitud de conciencia, pero también de juicio, de qué sí hacer, qué no hacer, qué sí decir y qué no decir, qué forma de comportamiento adoptar o qué forma de comportamiento rechazar, qué intenciones mantener vivas en nuestro corazón, en nuestra mente, y qué intenciones rechazar, aunque las consecuencias de esas intenciones parecieran muy buenas. Es por eso que sí necesitamos tener un parámetro de juicio. Sin embargo, esto tiene que ver con el pensamiento, con las actitudes, con las ideologías que atentan directamente contra los principios de la palabra de Dios. Pero cuando se trata de personas, Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados, porque con la medida con que juzguen, serán juzgados. Y con la medida del juicio que ustedes externen, ese mismo juicio será sobre ustedes. Por eso, creo que es muy pertinente esto de que menciona Owen. Imagina no tener la necesidad de juzgar a nadie. Imagina no tener el deseo de decidir si alguien es una buena o una mala persona. Piensa en las varias formas, en conversaciones, en reflexiones solitarias en que has juzgado la moralidad de otros. Al hacer esto, ¿te has sentido más liviano o más pesado? Si te has sentido alguna vez moralmente superior a alguien, ¿te dio esto un sentimiento de alegría genuino? Y es recordar la historia de Jesús, de esos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo. Un fariseo era un hombre que estudiaba la Torá, estudiaba la ley, se sabía de memoria grandes secciones de la Torá, se sabía de memoria la interpretación de la Torá, se sabía de memoria interpretaciones del Talmud y de la Mishnah, que son documentos ancestrales sobre interpretación judía. Todo eso se lo sabía muy bien. Pero a la hora de actuar era extremadamente legalista, basado simplemente en las leyes. Y entonces subió al templo a orar y decía, Dios, te doy gracias porque yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago mis oraciones, yo quién sabe qué, yo quién sabe cuándo. Y también dijo, y yo no soy como aquel publicano que está por allá. Y el publicano, que era un hombre que se sabía pecador, se sabía rechazado de la gente porque era considerado como un traidor de su nación. Él solamente dice que le decía a Dios, Dios mío, solamente sé propicio a mí, que soy un pecador. Mírame con ojos de bondad, porque soy un pecador. Y Jesús dijo que el publicano regresó a casa justificado y el fariseo simplemente regresó como había entrado. Palabras más, palabras menos, por supuesto, ¿verdad? Así no dice el texto de la Biblia. Pero te lo estoy compartiendo de esa forma para que podamos darnos cuenta de cómo delante de Dios todos somos exactamente iguales. Pero Dios puede ver las intenciones de nuestro corazón y Él puede ver cuando de repente tú y yo nos sentimos moralmente superiores a otros, aunque realmente no somos superiores a nadie. Si algo tenemos de bondad, si algo tenemos de amor,
Si algo tenemos de misericordia, es porque hemos sido tocados por el amor, la bondad y la misericordia de Dios. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.